están? Qué gusto poder compartir con ustedes en este día domingo, donde estamos siempre compartiendo reflexiones y palabras de parte del Señor con cada uno de ustedes y esperamos que ustedes puedan eh, ver estos videos y que además compartirlos con aquellas personas que ustedes creen que es necesario que escuchen un mensaje de parte del Señor. Hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes esta pregunta que plantea el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 31 y dice lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos encontramos, hermanos, frente a esta situación, a esta pregunta que el apóstol Pablo formulaba ahí en esta carta, y nos damos cuenta de que pareciese poder tener simpleza y no mucha profundidad una pregunta diciendo fácilmente de que hay que confiar en Dios. Pero si nosotros nos detenemos un poco a observar las palabras del apóstol Pablo, a darnos cuenta de que el apóstol Pablo estaba reconociendo en sus palabras y en la centralidad de estos dichos del apóstol estaba y está Dios. Entonces, si nosotros nos hacemos la pregunta respondiendo a quién contra nosotros, nos damos cuenta que en el centro de esta pregunta está Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La centralidad de esto es Dios. Y nos damos cuenta de algo súper interesante donde el apóstol Pablo plantea de que Dios es un protector para nosotros. O sea, en otras palabras, plantea la paternidad de Dios en nosotros. Dios está en el centro de esta pregunta, en el centro de esta parte de la historia y de esta parte de la carta del apóstol Pablo. Dios está en el centro, mostrándose Él en su totalidad como un Dios Padre, un Dios que nos cuida, un Dios que nos ama. Y pareciese que el apóstol Pablo tenía tanta seguridad de decirle a todos aquellos que leyeron esta carta y hoy día nosotros que estamos viendo esto, que Dios es el centro, Dios es el Padre, en Dios podemos descansar y confiar, que no nos queda de otra que confiar en esta paternidad que Dios está presentándonos a nosotros. El versículo no tiene mayor complejidad, no tiene mayor profundidad, pero en esencia, al poner en el centro a Dios, expande los límites de forma infinita, dándonos cuenta de que no podemos nosotros elevar alguna respuesta o alguna conclusión o cuestionar que Dios está con nosotros. Y esto lo podemos hacer tan cotidiano como pensar en aquellas situaciones en las que nosotros nos hemos enfrentado y hemos vivido y decir simplemente que Dios está o no está en nuestra vida. Pero la verdad es que Dios sí está. Dios es un Padre que se preocupa de nosotros. Dios es un Padre que está pendiente de nosotros. Y dentro de las tantas cosas que está preocupado Dios de nosotros, también se preocupa de nuestro crecimiento. Y nuestro crecimiento debe ser en base a la confianza en Dios. Que cada uno de los pasos que vayamos dando esté centrado en que Dios es nuestro Padre y que todo lo que vamos a hacer es en pos de la ayuda de Él. Y debemos tener mucho cuidado en esta situación de que quizás el apóstol Pablo estaba cuestionando, ¿no? Al preguntarnos qué diremos a esto. En aquella situación en que nosotros tenemos una actitud selectiva en cuanto a los problemas, diciendo en esto necesito a Dios y en esto no necesito a Dios. Quizás en las cosas malas que me ocurren necesito a Dios, pero en las cosas buenas que me ocurren no necesito a Dios. O este problema no es tan relevante como para pedirle la ayuda a Dios. Y este problema sí es relevante como para pedirle ayuda a Dios. Ese proceso selectivo que nosotros tenemos en nuestra cabeza de decir sí y no,
tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios no es solamente un Dios de algunas circunstancias, no es Dios solamente de algunas ocasiones o de algunos momentos, sino que Dios es Dios de siempre, de todo. Dios es el Dios que nos acompaña en todo nuestro proceso de vida, en toda nuestra historia durante esta tierra, y nos espera en el cielo. Tenemos que tener cuidado con esta selectividad de decir que sí y que no a qué cosas Dios estará con nosotros. Tenemos que confrontarnos a nosotros mismos y decirnos, nosotros necesitamos a Dios en todas las cosas. No podemos considerar a Dios como nuestro último recurso. No podemos decir que Dios es alguien que está ahí por si lo necesitamos. Dios está ahí y lo necesitamos siempre, en todas las circunstancias de nuestra vida. Dios debe ser nuestra primera alternativa. Dios debe ser nuestra primera idea, la primera impresión. Debe ser todo lo que nosotros, a lo cual pensemos de primera fuente. Él debe ser nuestro Dios. Él debe estar en primer lugar. Y pensar en la ayuda y demostrarle al Señor que lo necesitamos. Necesitamos de que Él esté con nosotros. Quizá la pregunta del apóstol Pablo podría sonar un poco simple al preguntarnos qué pues diremos a esto. Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pareciese un poco simple decirle al mundo, sí, yo confío en el Señor. Pero en la práctica a veces se hace difícil mostrarle al mundo de que confiamos verdaderamente en el Señor. Y muchas personas que quizás están pasando las mismas dificultades nuestras o teniendo los mismos problemas nuestros, muchas veces ellos también necesitan ver que nosotros estamos confiando en el Señor para poder ellos saber que se puede confiar en el Señor. Que nuestra vida sea el primer testimonio, que nuestra vida sea la primera presentación antes de nuestras palabras. El Evangelio tiene que mostrarse con nuestra vida y después con nuestras palabras. Por eso, ¿qué pues diremos a esto? No podemos decir nada. Dios está con nosotros y siempre va a estar con nosotros. Y la invitación es que nosotros podamos confiar ciegamente en el Señor. Descansar todos los aspectos de nuestra vida en Él. Nuestros aspectos económicos, nuestros aspectos familiares, todo en lo cual nosotros nos desenvolvamos debemos presentárselo al Señor. Y descansar. Descansar en esa paternidad que nos presenta el apóstol Pablo, en esa autoridad, en esa dependencia en el Señor que nos muestra aquí diciendo, Dios está, Dios es por nosotros, Dios es. Y tenemos que descansar en eso, en que Dios y en su paternidad está repleta de cuidados para nosotros, repleta de amor para nosotros y de mucha seguridad en nuestro andar. Cuando confiamos en el Señor y descansamos en su voluntad, pareciese que todo es perfecto. Y la verdad que sí, aun las cosas malas, porque tienen un sentido, el sentido que Dios le da a la vida, el sentido de tranquilidad y descanso. Encontramos esa paz que el Señor nos regala, como dice en la Biblia, la que el mundo no nos puede dar porque la encontramos solamente en Dios. De eso se trata, el decir, sí, Dios es por nosotros. Dios es por nosotros. Así que hermanos, los invito a descansar en el Señor, tener un tiempo de reflexión y decirle, Señor, yo descanso mi vida en ti. Mis decisiones y todas las cosas en las que voy a emprender, deseo que estén en tus manos. Y pidámosle al Señor con mucha fe y con mucha fuerza, diciéndole, Señor, que mi vida esté siempre en tus manos, mis decisiones y todo lo que me implique. Todo está en tus manos. Así que hermanos, espero que ustedes puedan reflexionar en esto y mantenerse en oración y en descanso en el Señor. Que Dios les bendiga. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda
necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad, es sabio sin medidas, es el Rey de amor y paz, el Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser,